con quien vamos a entablar un diálogo muy interesante. Me estoy refiriendo al doctor Alejandro Fargosi. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo le va? Silvio Sacomani lo saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Le digo? Sí, cuente. Mal. Hagamos catarsis. No, hagamos catarsis, ¿Por sí, qué? sí. No, este chico Torres, todo el desaguisado, el no entender lo que implica un contrato, ir en contra de la Constitución Nacional, se abroqueló con todos los gobernadores, menos con el gobernador de Tucumán, generando una grieta fenomenal. A mí me parece un irresponsable, eso me tiene muy preocupado. ¿Usted qué opina al respecto? Lo veo desde la parte del vaso medio lleno. Esto los gobernadores lo vienen haciendo desde que dejó de haber intervenciones federales. O sea, la Argentina tuvo un periodo larguísimo, casi 100 años, donde había intervenciones federales con cierta frecuencia. Una vez que, para bien, creo, se dejó de intervenir las provincias desde el poder federal, el diálogo con los presidentes de la nación siempre fue igual. Te aprieto, me das plata, la gasto, te aprieto, me das plata, la gasto, te aprieto, me das plata, la gasto. ¿Cómo gastan los gobernadores la plata? Por supuesto la gastan en cosas que se necesitan, pero también la gastan en aumentar inmensamente el empleo público, Sí. porque así son reelegidos y reelegidos y reelegidos hasta el infinito. Esto pasa con los gobernadores y con los intendentes. Por eso vemos que, qué sé yo, que en La Matanza están por abajo de la línea de pobreza, por abajo de la línea de seguridad urbana, por abajo de todo, y sin embargo siguen ganando lo mismo de siempre. El gran avance que estamos viendo en estos días es que quedan en evidencia. Esto pasó siempre y sin embargo nunca se decía. Nunca quedaba tan en evidencia. ¿Por qué? Porque la política tradicional ha sido una política en la que yo he participado de alguna manera de forma secundaria o terciaria, pero he participado. Siempre una política, no voy a decir de caballeros, porque la caballerosidad y la política no van de la mano, pero digamos de cosas que se hablaban en privado y que más o menos se cumplían y que no se cumplían pero no llegaba la sangre al río. Los modos, el que la vio, por llamarlo así, ha sido Milei, con quien yo no estuve de entrada, yo estaba y estoy con Patricia Bullrich, pero Milei ha entendido que los modos de la gente han cambiado. O sea, de la misma manera en que hoy en día, qué sé yo, han cambiado los gustos en música, en conversación, etcétera, han también cambiado los gustos en política. Ahora las cosas son más francas. Por ahí, para nosotros, son más brutales. Sí. Son más frontales. Sí. Yo no hablo como habla Milei. No. Pero hace 2 años estaba en los programas como él y ahora estoy en mi oficina y él está de presidente. ¿Sí, claro? Sí, clarísimo, clarísimo. O sea, la diferencia, yo me río cuando escucho a otros políticos o a los politólogos hacer análisis de Milei. Todos ellos siguen haciendo análisis de lo que hace otro. El que ganó fue Milei. No ganó, arrasó Milei. ¿No? Sí, sí. Con lo cual, sí. Primero tiendo a respetarlo. Segundo, sus modos no me gustan, pero no serán los modos correctos para la sociedad actual. Los modos de llamar la atención. Los franceses tienen una frase que a mí me gusta repetir, primero porque me hace parecer culto, pero además a ver, te la voy a tomar, En francés casi todo queda bien. Épater les bourgeois. Épater les bourgeois es escandalizar a los burgueses, es una manera de llamar la atención. Épater es escandalizar, les bourgeois a los burgueses, ¿no? Sí. Épater les bourgeois. Él llama permanentemente la atención. No nos olvidemos que se disfrazó de una especie de superhéroe de la libertad en algún momento. Sí. Eso, que a toda la clase política sin excepción le parecía una locura. A él lo puso en la presidencia con el 56% de los votos. Perón sacó el 61% cuando volvió después de 17 años de exilio, no nos olvidemos. Entonces, eso es una buena noticia, porque lo que están haciendo, esta vergüenza, esta locura que ha hecho Torres y todos los demás gobernadores, es una pena, pero también van a aprender ellos. Los voladores en aviones privados también van a aprender. Por eso tenemos que tener estas charlas, decirlo al aire, demostrar que si las provincias gastan de más en un contrato de préstamo con la nación, la alternativa que están planteando los gobernadores, Silvio, no es que lo pague Milei, no es que lo pague Milei de su bolsillo, ni es que lo pague el Estado de su bolsillo,
porque el Estado Nacional no tiene bolsillo. Lo que dicen ellos es, yo gasto de más, que la ponga la gente. Impuestos. Digámoslo bien clarito, o sea, entendamos esto, el Estado Nacional no tiene un centavo. Cada peso del Estado Nacional o nos lo sacó en impuestos, o nos lo sacó emitiendo con inflación, o lo pidió prestado afuera, pero no tiene un centavo. Entonces lo que están diciendo los señores gobernadores es, yo quiero seguir viajando en avión privado, yo quiero seguir ampliando el empleo público para que me voten en la próxima elección, yo quiero seguir haciendo fiestas de carnaval pagadas por los que no vienen, y la plata la van a poner todos los 40 y pico millones de argentinos. Digo 40 y pico porque seguimos sin saber cuántos son. Sí, 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 totalmente. Por eso, esta barbaridad, que es una barbaridad, concuerdo, Silvio, con eso, ahora queda evidente, porque existía de antes. ¿Y qué no existía de antes? ¿Qué no existía de antes? Por ejemplo, no sabíamos lo de los fondos fiduciarios. No teníamos la menor idea. Es una vergüenza de acá a la China yendo y viniendo. ¿Nos los puede explicar bien, Alejandro? Es así. A ver. Cuando una persona, por algún motivo, no quiere administrar su propia plata o considera que otro lo va a hacer mejor que él, sí, crea un fondo fiduciario, donde se le encomienda a un tercero, sí, puede ser un banco, un financista, un abogado o un periodista, según... uno le da una X cantidad de plata y le pide a ese señor que la administre bien y que eventualmente haga las cosas que uno le ordena o que le rinda algún tipo de interés. Bien. ¿Por qué hace eso? Porque le tiene confianza. La palabra fiducia quiere decir confianza. Viene del latín. Ajá. Esto funciona exclusivamente en los países donde el que saca los pies del plato va preso. ¿Por qué? Porque este fiduciario termina pudiendo hacer prácticamente lo que quiere. Siempre hay que vigilarlo, porque como decía el ídolo de la mitad de la población, o sea, Perón, los muchachos son buenos, pero si los vigilamos son mejores. ¿Ok? Bien, sí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Claro. Sí, clarísimo. El que pone la plata en un tercero puede ser una persona física, Silvio, Alejandro, cualquiera, una sociedad anónima, lo que fuere, o puede ser el Estado. Ahí con el Estado, a mí ya no me gusta el tema. ¿Por qué no me gusta el tema? Porque el Estado tiene un montón de normas muy estrictas para controlar en qué gasta la plata que es nuestra, que le pusimos nosotros. Sí. O sea, en lugar de poder comprar más comida o poder cambiar el auto o poder irnos de vacaciones, le dimos la plata al Estado porque nos la sacó como un impuesto. Bueno, pero porque hay controles. Si el Estado saca de su administración el dinero que le damos y se lo da a un señor porque le tiene confianza, ¿quién lo vigila? Eso es lo que ha pasado acá. Miles y miles y miles de millones de dólares, por ejemplo. 400.000 millones de dólares, de pesos, perdón. Por eso, hay parte de eso que terminó en manos del señor Grabois, alias Grabois, sí, a quien no votó ni su consorcio, ni el consorcio donde vive. ¿Correcto? Correcto. Y eso es una barbaridad. Entonces, no solamente hay que sacar esos fondos, sino que hay que hacer una auditoría a fondo y donde se encuentre una irregularidad. Hay que meter juicios y denuncias y denuncias. Si nosotros permitimos que toda esta monumental industria del curro que ha sido la Argentina en los últimos 20 o 30 años no sea castigada, va a seguir siendo curro, porque al haber impunidad, ¿correcto? Sí, totalmente. Sí, sigue. Así que sí, no sé si lo expliqué clarito. A la perfección, pero... sí. En este caso, el gobierno nacional entiendo que les dio el dinero a las provincias, ¿sí?, para que las administren y lleven adelante una función determinada. ¿Entendí bien, Alejandro? Sí, ha habido de todo, ¿eh? Ha habido de todo, provincias particulares, las benditas orgas, las madres de Plaza de Mayo, cualquiera, los Schocklender, ha habido cualquiera. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el argumento? En un mundo teórico, en un mundo ideal, en un mundo de fantasía, que no existe en la Argentina, ni existió nunca, con ese sistema de los fondos fiduciarios, las obras se hacen más rápido. Pero en la Argentina lo que pasa es que el afano se hace más fácil. Sin lugar a dudas.
No son las obras las que se hacen rápido, son los curros. Son los curros. Sí. Los hechos de corrupción total y absoluto, sí. Por eso yo cuando tengo la oportunidad, gracias a usted y a todos los que me llaman, de hablar a una cantidad grande de gente, le digo, aquel de los oyentes o los televidentes que conozca a un político o que conozca a un sindicalista, dígame si realmente lo nota preocupado por cómo trabajar para vivir. En líneas generales, bajo ningún punto de vista. Yo le diría que salvo Polino, un diputado que creo que ya murió, y algún otro, son raros, qué sé yo, son pocos. No digo que todos roben, pero el porcentaje es elevado. Es muy alto. Sí, es muy alto. Conclusión, yo estoy muy entusiasmado con lo que está pasando, porque estamos en la etapa fea, estamos en la etapa del quemado que va al hospital y le están sacando la piel quemada, que es muy doloroso, es el momento más terrible que tiene la enfermedad, ¿no? El accidente. Pero a Milei lo voté con una mano, bueno, ahora lo voto con dos. Está claro. Ahora le va a consultar Alejandro Miguel Riza. Doctor Fragosi, buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel lo saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo anda? Bien, un gusto. Lo escuchaba atentamente y me quedé con el último tramo, así como para reseñar, en torno a lo que usted estaba explicando de los fondos fiduciarios, ¿no? Y si hubo este despilfarro, como bien se señala y corresponde, ¿no? Tomar alguna medida. ¿Es posible que alguien vaya a la justicia, que alguien vaya preso en torno a este mal manejo de este dinero y que el dinero pueda volver al Estado? ¿O ya estamos eso como que se perdió, o ya prescribió, o ya no hay nadie que pague por esto? Cuando yo analizo el caso cuando uno analiza el caso de El Salvador, ustedes no tienen idea, o sea, por ahí sí la tienen, pero digamos, la gente en general no tiene idea de lo que era El Salvador. En El Salvador uno asomaba un pie en la vereda, inmediatamente le robaban las uñas, y de paso lo mataban y torturaban a la familia enfrente de uno. El fenómeno de los maras era una cosa terrible. Bueno, ahora está ordenado. Cuando las normas se quieren aplicar, se pueden aplicar. La pregunta del millón es la que me está haciendo usted. En la Argentina, ¿están dadas las circunstancias para que eso pase? Yo le diría, por ahora no. Pero, por ahora. Pues mañana puede empezar, ¿eh? Si la justicia se pone los pantalones largos y nosotros a su vez nos lo ponemos, y a los jueces que no hacen lo que deben nos echamos, como debe suceder, porque la ley dice eso, ¿eh? El juez que no cumple con su deber, afuera. Si nosotros lo hacemos, el país se va a dar vuelta, como se han dado vuelta no solamente otros países del mundo, sino nuestro propio país, en el periodo de Mitre, Sarmiento, Roca. Sí, totalmente. Digamos, Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca no eran marcianos de color verde, eran gente como nosotros, que por supuesto se peleaban entre ellos. La grieta es una zaraza. Obviamente que hay grieta, siempre va a haber grieta, porque nosotros tres que estamos hablando en este momento podemos tener tres opiniones distintas, y cuanto más vehementes seamos, más nos vamos a pelear, qué sé yo, pero pelearse ahora no es nada. En la década del 30 se agarraban a tiros los conservadores y los radicales. Los peronistas y los antiperonistas se agarraban a tiros en la década del 40 y 50. Ahora habrá algún insulto que vuela por ahí, pero no pasa nada. O sea, no dramaticemos, pues si no pareciera que uno vive en un infierno. Y no vivimos en un infierno. Infierno hay en el drama que están pasando los secuestrados israelíes, infierno hay en Ucrania. Midamos esa vocación por autoflagelarnos que tenemos en la Argentina. Nosotros tenemos problemas a resolver, no hay ningún infierno. Doctor, lo escuchaba atentamente respecto a lo que me decía de los jueces que no sirven, hay que sacarlos, ¿no? ¿El mecanismo que es el juicio político? Claro, se realiza, cualquier particular lo puede hacer, ¿eh? Sí, ¿cualquier particular? Sí. No sabía. Sí, por supuesto, ni siquiera necesita un abogado al lado. Las denuncias se meten en los respectivos consejos de la magistratura de cada provincia o en el de la nación, si es un juez federal o nacional, se tramita y bueno, uno verá cómo termina. Ojo, yo vivo en el mundo de la realidad, y el mundo de la realidad, ¿qué dice? Que cuando los jueces tienen protección política,
son prácticamente blindados, porque primero se protegen entre ellos y segundo reciben la protección de la política. Pero Justicia legítima. Ese es el problema. Sí, ¿Cómo? sí. Justicia legítima, ¿se acuerda? Y de los otros partidos también, ¿eh? No. Acá no hay, nadie puede zafar, nadie puede tirar la primera piedra, pero ese es el problema a resolver. Y bueno, resolvámoslo, insistamos, vamos a fracasar un poco. Yo cuando adopto esta actitud de meterme en lo que no me llaman, como esto que estamos hablando ahora, porque yo trabajo de abogado, no me dedico a la política ahora, no estoy pensando ni siquiera en mis hijos, estoy pensando en mis nietos. Pero también lo tengo. O sea, el trabajo lo tenemos que hacer lo que somos más adultos, no lo que están tratando de llenar la olla de su casa. Sin dudas. Sí. Tal cual, y algo muy cierto de lo que usted dijo, ¿no? En torno a que se hagan las cosas bien. Y en Argentina hubo nada más que 5 jueces destituidos por juicios políticos, el último fue Bogiano, si mal no recuerdo, y nunca ocurrió con ningún legislador o con algún presidente. Ha habido muy poquito, sí, por ahí un poco más, pero muy poco. La verdad que no tengo la lista en la cabeza, ha habido, pero una suma, digamos, una cantidad de gente, algunos de ellos mal echados, Bogiano, por ejemplo, que fue el último. Esas cosas las hizo Kirchner, pero diputados y senadores prácticamente ninguno. Senadores creo que ninguno, y diputados uno o dos. La Argentina, para que ustedes se den una idea, perdón que lo interrumpa. No, por favor. Para que ustedes se den una idea, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, el anterior, se pasó un gobierno entre medio, bueno, un gobierno entre medio. El gobierno de Macri tenía una estadística de como 10 o 20 años, de que en la Argentina el 99% de los delitos, no estoy bromeando, Sí. El 99% de los delitos no tiene sanción efectiva, sea porque no lo encuentran, sea porque se escapa, sea porque prescribe, sea porque le dan una conmutación de pena. El delincuente zafa. Estamos hablando de delincuencia en general, incluyendo la corrupción. Corrupción creo que es un poquito más alto todavía. Pero bueno, contra eso tenemos que trabajar. Porque la verdad es que los países se están haciendo todo el tiempo. Cuando uno analiza lo que era, qué sé yo, Estados Unidos hasta hace relativamente poco tiempo, en Chicago era como Rosario. A mí lo que no me gusta es esa especie de tremendización de la vida. Para tremendizar están, repito, los países en guerra. Nosotros tenemos problemas que se pueden solucionar, que nos va a costar más o menos esfuerzo, pero que claro, si uno no se pone la pila no se soluciona nunca. No, primero, obviamente. Si no los reconoce, no los soluciona nunca. Sí. Ahora, y esto está buenísimo, estamos viendo las cosas que pasan. Sí, sin dudas. Ahora este chico Torres quiere ir a la Corte Suprema, ¿sí?, para reclamar el tema de la coparticipación, pero no leyó nada. Le van a llenar la cara de dedos. Pero claro. Que vaya, que va a tener que aprender y después no lo votarán y la gente pensará antes de votar a sus gobernantes. Ahora le agarró un ataque de protagonismo este chico, ¿no? ¿No le parece? Mire, yo comparto algo que no hice nunca, lo que lo pienso. Comparto con ustedes y con la audiencia, las primeras veces que hablé enfrente de un micrófono con público en vivo, sí, con público en vivo enfrente, no como ahora que estamos hablando en definitiva por un teléfono, sí, pero con el público en vivo, uno empieza a embalarse y puede meter mucho la pata, porque el público que lo está escuchando en general es un público amigo, entonces lo alienta y uno pierde. Hay que tener mucho autocontrol cuando se habla, cuando se ejerce actividades así públicas, digamos. Algunos despistan. Sí. Ahora, por ejemplo, Torres el otro día hizo un acto proselitista en Comodoro Rivadavia. ¿Sí? No estaba hablando un gobernador, estaba hablando un candidato. A mí me daba vergüenza escucharlo. Vergüenza. Ojo. En una provincia, Silvio, que además está desperdiciando sus recursos naturales. Sí, además. Porque con todas estas ondas de que la verde y que el gozo, no explotan lo que tienen. Encima vienen a que nosotros, los que estamos hablando y los que están escuchando ahora,
le pongamos plata para ellos, porque eso es lo que está pidiendo. La plata se la Pero está pidiendo lógico. el señor Silvio Sacomani. Sí, totalmente, totalmente. Insisto, eso es muy importante que lo entendamos, Sí. porque si no parece que se le está pidiendo a Milei y a la hermana. No, esto es nuestro. No, La nosotros. plata que le va a ir es la nuestra. Sí, totalmente. Yo no sé por qué los políticos, los buenos, que los hay, por supuesto, no hablan así de claro. Que la digan clarita. No hay plata del gobierno. La plata es siempre de la gente. Pero Sí, no les conviene. no sé, porque algunos sí, qué sé yo, pero que lo digan claro. Pues si no, la gente, primero que la gente en general se aburre de la política, pero aparte de eso, hay que hablar en castellano, no en chino. Sí, comparto. Porque si no se confunde y en definitiva no se entiende absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero realmente a mí me preocupa fundamentalmente, Alejandro, lo que logró Torres, ¿no es cierto? Que fue reunir a todos los gobernadores, menos al de Tucumán, en contra del gobierno nacional. A mí no, porque esto era lo que iba a pasar. O sea, una persona que viene como Milei a desarmar el esquema de robo y autodestrucción en el que estuvo la Argentina durante 50 años, es obvio que va a tener esta oposición y más fuerte. A Milei lo quieren voltear, es evidente que lo quieren voltear. Sí, Lo quieren voltear. sí, exactamente. A Milei lo quieren voltear, Sí. porque a todos estos personajes les importa un bledo que lo haya votado el 56% de la gente. Ellos lo que quieren es tener un país que trabaje para ellos. Eso es lo que quiere mucho de la clase política argentina. Quieren seguir chupando de la teta del Poder Ejecutivo Nacional, se llenan la boca hablando de federalismo, pero al momento de los bifes, y te lo digo en francés, ¿sí? En definitiva, lo que están pregonando es el unitarismo, es decir, vivir dependiendo del Estado Nacional. ¿O yo estoy loco? Exactamente, es exactamente lo que quieren. Estar siempre con esa dependencia de los contribuyentes de la provincia de al lado. De hecho, hay tablas, que el que las quiere las puede encontrar, de cuál es la proporción en el total de gasto de cada provincia, cuál es la proporción que se paga con los impuestos propios de la provincia, cuál es la proporción que viene la mamá nación y le paga. Sí, bueno, en el caso de Río Negro, Chubut, etcétera. Además, repito, no explotan sus recursos naturales. Tomemos el caso de Tierra del Fuego, que no se les ocurre mejor locura que prohibir el salmón. Los chilenos se están forrando con el salmón. Sí. Ganan más plata ellos con el salmón que nosotros con todas las vacas de la Pampa húmeda. Acá lo prohibieron porque no sé qué inventos se mandaron con toda esa payasada de la Agenda 2030. Y no, eso es deleznable. Deleznable la Agenda 2030. Deleznable. Pero bueno, tenemos que decirlo. Claro que sí, por supuesto. Silvio, a mí hay una cosa que no me deja de llamar la atención, hasta hoy en día me llama la atención, y es que algo que está absolutamente ausente del debate argentino, siempre, y tengo una memoria que se remonta a 50 años para atrás, fácil, qué horror, pero es verdad. Nunca estamos hablando de qué vamos a estar, dónde vamos a estar y cómo vamos a ser dentro de 10 años. No, lo que pasa es que es todo muy cortoplacista. No hay ningún tipo de discusión estratégica, siempre es el currito de mañana, y bueno, cómo llego pasado mañana. Pero Alejandro, a Milei lo criticaron por hablar, por haber hecho hincapié en una política a largo plazo de 35 años. Exactamente. Y eso es tener visión, eso es tener una visión de país. Totalmente. Y 35 años para nosotros es mucho, pero para un país no es nada. Además, en el caso de Milei, me parece, yo hablo como si fuera funcionario del gobierno, pero también lo tenemos que decir. En el caso de Milei, ni él ni la hermana tienen hijos, con lo cual él ni siquiera está hablando de su propio interés personal. No. Ni siquiera. Muy buen punto. No tiene ni hijos ni sobrinos. Sí. Está hablando con una generosidad absoluta. Porque dentro de 30 años, no sé dónde va a estar Milei. Yo seguro, yo por ley natural no voy a estar. Me parece que somos dos, Somos dos, me parece. No, yo realmente es una persona que a mí me llena de fuerza, Milei. Yo no pensé que alguien me iba a enganchar de esa manera.
Y la verdad que me llena de fuerza, más allá de que tiene unos modos que no son Sí, buenos, sí, eso es pero criticable. a mí no me sí. preocupa. Esos modos me preocupan mucho menos que el tipo que me estaba afanando durante los últimos 30 años. Bueno, eso délo por hecho. Sí, eso délo por hecho. Bien, Alejandro, le agradecemos mucho por haber compartido este momento con nosotros. Siempre es muy grato recibirlo. Y grato hablar con ustedes también. Bueno, muchas gracias. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Dentro de poco llamaremos. Sí. En muy poquito tiempo, la inflación, bueno, ya comenzó a descender, una escala descendente. Yo le diría que, y esto no lo digo yo, hablamos con infinidad de economistas de fuste, y nos dicen que la inflación va a llegar a un dígito para el mes de marzo aproximadamente. Y va a seguir descendiendo. Sí, yo confío. Un pedido, Silvio. Sí, un pedido. Por favor. Cuando entreviste economistas, pregúntele. Sí, a ver. Porque es una duda que yo tengo, que de economía entiendo 0,00. Que es una forma de luchar contra la inflación, ¿no sería eliminando las barreras de aduaneras? O sea, si acá está cara la lechuga, dejarnos importar lechuga de Uruguay. A mí me parece, bueno, sin ir más lejos, el gobierno de Milei levantó las barreras de las importaciones. Sí, levantó algunas, pero hacer onda como es en el resto del mundo, que no hay esa especie de monumental, porque acá no es una barrera, es una trinchera, barrera, parece el muro que tiene Egipto con Palestina, que es un muro de como 8 metros de alto. Acá cualquier cosa que no importa termina saliendo el doble, el triple. Pero es un tema que siempre me apasionó, porque me encantaría poder vivir algo parecido al primer mundo. Sí, a nosotros también, sin lugar a dudas. Pero tenga presente, cosa que no va a acontecer en este gobierno, que en los gobiernos anteriores, fundamentalmente durante el kirchnerismo, si quieren nos remontamos a Lázaro Báez, a Cristóbal López, y muchas empresas que son empresarios prebendarios, que ellos a través de los distintos hechos de corrupción, entregándole una comisión al ejecutivo de turno, ¿sí? Cazaban dentro de un zoológico. Sí, a nosotros. Claro. Bueno, por supuesto. Entonces eso se tiene que terminar. Sí. Nosotros somos como la liebre esa que daban vuelta por el zoológico de Buenos Aires. Claro, clarísimo. ¿Sí? Por supuesto. Alejandro. Solo que a ellas no las cazaban. No, está claro. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Silvio. Abrazo grande, hasta luego. Igualmente. Lo escuchás al doctor Alejandro Fargosi.